tuyo, Padre Santo, que trae esta palabra. Usted es quien hace la obra en esta tarde, amado Señor. Yo le pido, Espíritu Santo, precioso de Dios, que usted sea paseándose por esta casa, que usted sea trayendo a cada corazón la palabra que usted tiene para cada uno. Yo en obediencia, amado Señor, traigo la palabra que usted me ha dado, amado Rey, en esta tarde, Señor. Yo le pido que quite todo lo que estorbe, que todo lo que no tenga parte ni suerte en este lugar, Padre mío, y que lo eche fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos aires limpios y puros, Padre Celestial, y corazones abiertos, Padre mío, para que su palabra caiga en tierra fértil y dé su fruto a su tiempo, Padre Santo. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza, papito precioso, porque solo usted se la merece, amado Rey. Tome el control, Espíritu Santo, y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para usted. Amén. Pueden sentarse. Le doy muchas gracias a Dios porque me dio la oportunidad de poder compartir la palabra a su pueblo. Yo le pedí al Señor que me diera la palabra que Él quería hablar a su pueblo, y estaba en mi trabajo y yo le pedía, Señor, dame esa palabra, y el Señor me la dio y me lo dio todo. Yo lo empecé a apuntar y ya es la palabra que el Señor trae para nosotros. Yo me gocé mucho con esta palabra y yo sé que ustedes también se van a gozar. Amén. Una pregunta que dice, ¿cómo se puede agradar a Dios? El tema es cómo podemos agradar a Dios, pero mi pregunta es, ¿cómo se puede agradar a Dios? ¿Qué característica debe encontrarse en mi vida para tener la certeza que yo estoy agradando a Dios? Esta es una pregunta que todo creyente, todo cristiano nos debemos de hacer en algún momento de nuestras vidas. ¿Estaremos agradando a Dios verdaderamente? Amén, aleluya. Es muy fácil pensar que seguir los pasos que todos los cristianos seguimos, que es bautizarnos, congregarnos, asistir a la iglesia, servir en un ministerio, pensar que todo eso es suficiente para agradar a Dios, pero no es así, porque hay veces que nuestra vida puede ser por lo exterior agradable ante los hombres, ante la gente, pero ante Dios no puede ser agradable, porque puede ser que a veces caigamos en la rutina, que digamos, ay, pues me toca ir, tengo que ir a la iglesia, voy a ir, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Venimos con un corazón agradecido, con un corazón sincero a escuchar la palabra, a cantar, a adorar al Señor. En realidad lo estamos agradando con nuestra vida. Santo, aleluya. Gracias, Dios. Lo que buscamos aquí no es el agradar a los hombres, sino agradar a Dios mismo. Amén. En Apocalipsis 2:23 dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Esto no se trata de lo exterior, sino lo interior. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que todavía no dejamos que agrademos con todo nuestro corazón al Señor? Porque podemos venir y cantar y puede ser rutinario y no decimos, no, pues estoy cantando pero no siento nada. Y hay veces que uno viene con esa alegría, con ese gozo, y que te quieres gozar y te metes en la presencia del Señor, y es lo que le agrada al Señor, que nosotros busquemos su presencia, que le cantemos, que le adoremos con un corazón sincero. Un ejemplo que vemos aquí en la Biblia son los fariseos. Los fariseos, ¿cómo eran los fariseos? Eran aceptables y respetables ante los hombres, pero ante los ojos de Dios no eran, no agradaban a Dios. En Mateo 23, 27 y 28, si me pueden acompañar. Dice así la palabra del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos se ponían por las calles a que todos los vieran que estaban orando.
para que la gente viera que estaban orando, pero en realidad ellos no estaban orándole al Señor con su corazón, era para mostrarse a la gente, no a Dios. Ellos querían agradar a la gente y nosotros a quien debemos agradar es a Dios. Aleluya. Y hay muchos puntos en los cuales podemos agradar a Dios, pero escogí unos pocos porque si no nunca voy a terminar. Pero el primer punto que vemos es cuando no vivimos en la carne. A Dios le agrada que nosotros no andemos conforme a la carne. En Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si me acompañan a Romanos 8:8. Dice más vos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Entonces tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando andamos conforme al Espíritu es cuando dejamos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Tomamos nuestra cruz, morimos al yo diario y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. Toda nuestra vida se la entregamos al Espíritu Santo. No hay que entregarle el 50, el 80, el 95%, no. El Señor quiere el 100% de nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, quite todo lo que estorba y poder vivir conforme al Espíritu. Santo, también debemos de dejar que el Espíritu Santo repose en nuestras vidas. Que repose, Él es el que nos tiene que guiar a dejar todo eso que al Señor no le agrada. Y si nosotros dejamos todo eso, vamos a agradar al Señor, porque vamos a caminar conforme a su voluntad. Amén. Gracias, Dios. Nos debemos de apartar de todo pecado. Sí sabemos que la lucha y la prueba sí están ahí, pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos ayuda, que si llega la prueba, tú tienes el poder para decir no. También tienes el poder para decir sí. Pero tenemos quien nos respalde y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos dice, no, eso no está bien. Y nosotros tenemos que escuchar esa voz y no la otra voz que te dice, no, si hazlo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Amén. Tenemos que agradar a Dios con nuestra vida. El segundo paso es, a Dios le agrada que tengamos comunión con Él. A Dios le agrada que nosotros vayamos y nos arrodillemos ante su presencia. Busquemos su rostro, tengamos esa intimidad con Él, que nos sumerjamos en su presencia, que le contemos, que seamos sus amigos. Él es nuestro mejor amigo, Él nunca nos va a fallar. Los humanos nos podrán fallar. Y hay veces que nosotros decimos, me falló mi amiga. ¿Y qué pasa? Nosotros cambiamos. Sí le perdonamos, pero ya no puede ser la misma amistad de antes. En cambio, Jesús, ¿qué hace? Dios, ¿qué hace? Nosotros fallamos y Él nos perdona y nos sigue dando su amor todavía más que cuando nos lo daba. Él es el ejemplo de que Él nos perdona con todo su corazón. Y nosotros, ¿por qué no perdonamos con nuestro corazón a los demás? Santo, aleluya. En la palabra del Señor en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Aquí dice la palabra del Señor, y me buscaréis y me hallaréis. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Amén. Debemos de tener contacto permanente con nuestro amado Dios, tener una relación personal con el Señor. A Él le agrada que nosotros vayamos, en vez de que vayamos a contarle al vecino, al amigo, que vayamos con Él primero. Amén, así es. Si nosotros vamos con Él primero, todo va a ser mejor, pero hay veces que nosotros decidimos ir mejor con otras personas y luego le contamos a esas personas y esas personas van y le cuentan a otros. ¿Y cuándo Dios va a contar lo que nosotros le decimos? Al contrario, el Señor nos abraza, nos dice, Sí, amén. Pues sigue adelante. Él no nos juzga, la gente sí juzga y nuestro amado Señor no nos juzga. Amén, así es. Por eso nosotros tenemos que buscar su rostro. ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor nosotros? Santo. ¿Oramos nomás cuando venimos a la iglesia o tenemos nuestra intimidad con el Señor?
Para agradar al Señor debemos de tener una intimidad con Él. Aparte de que venimos a orar aquí, tenemos que tener nuestro lugar secreto. Así es, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Él, aquí dice en su palabra, Él iba y se apartaba a lugares lejos, se apartaba a lugares solitarios, donde Él se ponía a pedirle al Señor que le diera las fuerzas para poder pasar ese paso que pasó, que dio su vida por nosotros, ese trago que nosotros teníamos que ver pasado, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Si Él oraba, ¿por qué nosotros no oramos? Se nos facilitaran más las cosas si nosotros oráramos, porque la oración tiene poder. Amén, así es. Amén, así es. El Señor contesta todas nuestras oraciones, ya sea que nos diga no, sí o espera. Hay veces que somos muy impacientes y el Señor dice, no, espera, yo tengo mi tiempo. Y el Señor sabe por qué tiene su tiempo. Santo. En la Biblia, en Génesis, hay dos varones, que es Caín y Abel. Ellos ofrecían sacrificio al Señor. Abel ofreció el mejor sacrificio que le agradó a Dios, que fue que agarró el mejor ternero que tenía, y el mejor, agarró lo mejor y se lo llevó al Señor en sacrificio. Y ese sacrificio subió al Señor con agrado. Mas Caín entregó lo que le sobraba. No le agradó al Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿Qué le estamos entregando? ¿Lo mejor o las sobras? Santo Dios. En esta noche, mi amados hermanos, mi amado Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos que darle lo mejor. Amén. No las sobras. Amén. Él dio todo por nosotros. Nosotros podemos agradarlo buscando su rostro, dando lo mejor de nosotros. Nunca nosotros vamos a poder pagar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y agradándolo es lo que le agrada al Señor. Es poco lo que podemos hacer, pero hay que hacerlo con todo nuestro amor. Gracias a Dios. Ser amigos de Dios es un privilegio muy grande. Sí, es amén. un privilegio muy grande de poder tener esa comunicación con Dios. En los tiempos de antes no podían tener, cuando pasó el pecado, ya nadie podía tener esa comunicación como la tenemos hoy nosotros. Pero nuestro amado Jesús vino, cuando murió en la cruz y resucitó, se rasgó el velo, y fue cuando nosotros tenemos ese libre camino para poder humillarnos ante la presencia del Amén, Señor, así es. poder Así buscar es. su rostro. Gloria a Dios, Gracias, aleluya. El tercer paso es agradando a Dios por medio de nuestra fe. Nosotros agradamos a Dios si tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, conforme vamos orando, nuestra fe va creciendo. ¿Por qué? Porque vamos conociendo cada día más al Señor. Nuestra fe va aumentando cada día, vamos creyendo más y más. También si escudriñamos nuestra palabra, si leemos la Biblia, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe va aumentando cada vez que nosotros escudriñamos nuestra palabra, cada vez que nosotros nos vamos metiendo más con Dios. Gracias, También Jesús. cuando venimos a la escuela, a mí me encanta la escuela dominical, porque ahí aprendes cosas que no sabías. Cada día el Señor te va dando nuevas y nuevas cosas. Ahí va aprendiendo uno cada día más, porque a veces sí lee uno la Biblia en su casa, pero a veces no entiende muchas cosas. Pero cuando vienes y aquí toca el pasaje que tú no le entendías, aquí el Señor te lo desglosa todo. Y aquí es conforme vas más creciendo, vas más entendiendo la palabra del Señor, vas teniendo más fe. Debemos de tener una confianza plena en el Señor. Plena, una confianza plena. Confiar que a pesar de lo que estemos pasando, el momento difícil, sabemos que el Señor tiene el control. Confiar en que Él va a hacer de lo imposible lo posible. Como yo cuando recién llegué a los caminos del Señor, cuando empecé a escuchar y empecé a oír la palabra del Señor, empecé a congregarme, empecé a escuchar la palabra y decía, si tienes fe, el Señor puede cambiar la vida de tu esposo. Yo puse mi fe en las manos del Señor y le dije, Señor, yo confío en ti. Mi matrimonio estaba destruido, nuestras vidas estaban destruidas, y yo confié en el Señor. Yo puse mi confianza plena, y Él se glorificó porque construyó mi matrimonio de nuevo, cambió la vida de mi esposo. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando tú agradas al Señor, cuando tú tienes fe, Él se encarga de lo demás. Amén, así Él se es. glorifica en tu vida cuando Gracias, tú Dios. lo agradas. Él te bendice cuando tú lo agradas. Por eso debemos de tener esa confianza
plena, plena, completamente, que aunque sea lo más difícil, el Señor tiene el control, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Así es. Así es. El cuarto punto es, a Dios le agrada que lo amemos. A Dios le agrada que nosotros lo queramos, pero de corazón. En Juan 14:15 dice la palabra del Señor: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Sí, amén. Aquí está escrito, mis amados, en la palabra del Señor. Yo no lo digo. Si en verdad amamos al Señor, nosotros vamos a guardar sus mandamientos. Él lo dejó aquí escrito, y es porque sí lo podemos hacer. Sí, amén. Aleluya. Gracias a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Tenemos que amarlo. Yo no puedo decir que mi corazón ama a Dios cuando mi estilo de vivir es cuando desobedezco la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir yo amo al Señor si yo no obedezco su palabra? Sí, amén. Aquí bien claro lo dice. Nosotros tenemos que amarlo por encima de todo lo que estemos pasando, así sean cosas malas. No nomás en lo bueno lo vamos a amar, también cuando pasemos por esas luchas y esas pruebas, también Amén, así tenemos es. que amar a nuestro amado Dios. Y amarlo con hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero demostrando que nosotros verdaderamente amamos al Señor. Nosotros no nos tienen que andar correteando, nosotros tenemos que ir caminando por el camino recto sin que nos estén diciendo: hey, mira, ya te saliste del camino, vuélvete a regresar al camino. No, si amamos al Señor, nosotros vamos a caminar derecho por ese camino que el Señor quiere que nosotros caminemos. Va a haber momentos en que vas a caer, te vas a tratar de caer, pero el Señor te da la mano y te dice: levántate, aquí estoy, sigue, adelante. Gracias, Jesús. Sí, amén. A Dios también le agrada que tengamos un buen testimonio. Sí, amén. A Dios le agrada que nosotros reflejemos su amor en nuestras vidas. No nada más decir soy cristiano y ya, sino reflejar verdaderamente el amor de Cristo en nuestras vidas. Sí, amén. Que vean realmente cuántas maravillas y cuántas cosas ha hecho el Señor. Que vean la diferencia de nuestras vidas a como era la de antes. Hace poco entró una señora a trabajar al trabajo, que la conocí hace muchos años cuando trabajábamos en otro trabajo, y pues antes pues yo era bien enojona, bien grosera y de todo, y me decía: Antonia, ¿qué te pasó? Porque ya no eres como antes. Le dije: porque encontré a Jesús, y le empecé a compartir la palabra. Es que me dices que ahora ya no eres como eras antes. Pues no, porque ya Cristo me cambió, le dije. Deben de notar esta diferencia que el Señor ha hecho Amén, en tu vida. así es. No sé, tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos. Y un ejemplo que tenemos en la palabra del Señor es Enoc. Enoc vivió en un mundo donde cada día era más perverso antes del diluvio. Antes del diluvio, cuando estaba la perversión y todo eso, él vivió en ese mundo, mas él caminó conforme a la voluntad de Dios, y él agradó a Dios por medio de su testimonio. Y no lo digo yo, aquí dice en Hebreos 11:5, si me quieren acompañar. Dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así nosotros en este mundo vivimos en un mundo de maldad, pero tenemos que agradar al Señor. Tenemos que caminar conforme a su voluntad, agradando al Señor. Si Él no pudo, nosotros también podemos. Amén, así es. A Dios también le agrada que vivamos una vida en santidad, en pureza. Sí, amén. Si me pueden acompañar a Primera de Tesalonicenses 4. Del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús
que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Santo, aleluya. Aquí Pablo nos dice que debemos de hacer su voluntad para vivir una vida en santificación. Y aquí vemos que la santificación es apartarnos del pecado, de todo aquello que no le agrada al Señor. Para agradar al Señor tenemos que apartarnos de todas esas cosas que no le agradan al Señor. Sí, amén. Debemos de agradar a Dios, debemos de vivir en pureza en todo ámbito de nuestras vidas, apartándonos de toda inmoralidad de pecado. A Dios también le agrada la obediencia. Dios quiere obediencias y no sacrificios de nosotros. Así es. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Aquí en la Biblia está escrito todo lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que obedecer todos sus mandamientos, todos sus estatutos, todos sus decretos. Tenemos que obedecer a nuestro pastor aquí en la iglesia, obedecer a nuestros líderes. Tenemos que obedecer, ser obedientes. Como un ejemplo, por ejemplo, cuando sus hijos se portan bien, o los obedecen. Si ustedes los mandan a hacer cosas y los obedecen, ustedes están contentos porque sus hijos los obedecieron. Pero cuando sus hijos no hacen lo que ustedes les dijeron, ustedes se ponen tristes y se desagradan. Así es el Señor con nosotros. Si nosotros le obedecemos, Él se agrada, pero si nosotros no obedecemos, Él se pone triste. Gracias Amén, Dios. aleluya. También a Dios le agrada que le cantemos con todo el corazón, que le adoremos, que derramemos nuestro corazón, que sea un corazón en espíritu y en verdad, que le cantemos con todo el corazón, no por rutina, que no caigamos en la rutina, sino que digamos, voy a cantarle, me voy a gozar en el Señor, voy a ir a cantar y voy a dar todo lo de mí. Eso es lo que le agrada al Señor, para que nuestra alabanza y nuestra adoración suba hacia Él como un olor fragante hasta su presencia. Porque si nomás vinimos nomás si no vengo, lo van a decir que no vine. No, tenemos que venir para agradar a Dios, no a los hombres. También a Dios le agrada que nosotros le sirvamos. ¿Cómo le sirvamos? Ya sea limpiando la iglesia, en cualquier ministerio que tengamos, en la calle también le podemos servir. ¿Por qué? Compartiendo la palabra. El Señor le agrada que nosotros vayamos y le compartamos a otros la salvación, ese regalo que el Señor nos ha dado. El otro día venía yo caminando para mi casa cuando salí del trabajo y venía pensando y decía, Señor, tú eres tan bueno y maravilloso y nosotros somos indignos. Yo me siento indigna ante tu presencia porque tú eres tan grande, tan hermoso. Yo a veces te fallo con el pensamiento, con palabras, con obras. Y yo venía platicando con el Señor por todo el camino y sentía una angustia en mi corazón porque decía, Señor, tú eres tan bueno, tan fiel. Y en eso me encontré a un varón que venía caminando y le dije, buenas tardes. Pero es esposo de una que yo conozco, una muchacha que vive acá en Villas 4, que estaba embarazada, y yo le dije, ¿y cómo está tu bebé? Y me dijo, ya nació. ¿Me conoces? Y le dije, sí, eres el esposo, ya le dije de la muchacha. Y luego me dijo, ¿tú vas a la iglesia? Le dije, sí. Le dije, ¿no te gustaría ir a la iglesia? Y me dijo, no, porque yo soy un pecador, yo le he fallado mucho al Señor, yo me drogo, yo tomo, yo fumo. Le dije, sí, pero el Señor te puede cambiar. Y le empecé a compartir la palabra del Señor por todo el camino hasta que llegué aquí al Oxxo. Y yo lo invité a la iglesia, le dije, Cristo te ama, le compartí la palabra. Y cuando él se fue, cuando yo ya iba a entrar para mi casa, vieron qué alegría sentí en mi corazón, porque me sentí útil para el Señor, porque dije, gracias Señor, porque yo venía diciéndote que yo no soy digna de ti, que tú eres tan grande y hermoso, que yo no me merezco tu amor. Y cuando yo le compartí la palabra a ese varón, créanme a mí, mis amados hermanos, que el Señor me ministraba y me decía, sí, me eres útil.
A mí me agrada que prediques Amén, tu así palabra. es, gracias Y yo me Dios. gozaba en el Señor y le decía, gracias Señor, porque a ti te agrada que nosotros le compartamos a los demás Sí, tu amén. palabra, porque a eso fuimos llamados, Santo, a compartir aleluya. la palabra del Señor, para que el tiempo ya está cerca, el Señor ya viene pronto y Él quiere una iglesia que esté preparada para ir y compartir. No ha venido el Señor porque todavía no estamos listos, porque todavía mucha gente no se ha salvado y Él no quiere que la gente se pierda, porque Él Gracias, Señor. vino con el propósito de salvarnos a todos. Sí, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Debemos de poner a Cristo como el conductor de nuestras vidas. Ponerlo como el conductor, no decir, ay, vete por acá, Señor. No, que Él lleve nuestra vida. No nosotros decirle, vete por aquí, vete por acá. No, porque Él es el que va a manejar nuestras vidas. Sí, amén. Y le soltemos las riendas. No debemos de tener miedo, porque Él tiene el control. Él no nos va a dejar a la deriva. Él es tan grande y maravilloso. Y les voy a contar algo que se asemeja a nuestra vida espiritual. Una mujer embarazada, cuando sabe que va a tener un hijo, se pone feliz, brinca de alegría, se pone feliz porque sabe que va a tener un hijo. Cuando ella va sintiendo que su hijo se va moviendo, ella se siente más alegre. Y los papás también, porque sienten, ay, y mi hijo ya se mueve. Ya quieren que pase el tiempo para que ese hijo nazca. Pero esa mujer debe de tener muchos cuidados para que no poder perder a su hijo, como tiene que alimentarse bien, no tiene que hacer cosas, ejercicios malos, no tiene que hacer cosas que hacía antes. Entonces, ¿qué les quiero dar yo a entender con esto? Que nuestra vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él viene y mora en nosotros y nosotros empezamos a sentir ese amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Nosotros tenemos que dejar todo lo que no le agrada al Señor y ponernos en sus manos para que un día Él podamos verlo, porque sabemos que un día lo vamos a ver. Así como Amén, esa así mujer es. espera ese bebé con ansias, así nosotros tenemos que esperar al Señor con amor, con Aleluya. ansias, cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Así Amén, como así esa es. mujer cuida ese bebé porque sabe que va a llegar, así nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación para que en ese momento, cuando llegue el Señor, nos podamos ir con Él. Santo, Gracias, aleluya. Señor. Así es nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Tenemos que dar lo mejor, caminar conforme a la voluntad de Dios. A Él le agrada que nosotros le sirvamos, le busquemos con un corazón sincero. En la semana pasada, el miércoles, yo tenía cita en el seguro a las 4:45 y decía, ay Señor, yo quiero ir a la iglesia, me toca cantar, yo quiero cantar, yo me quiero gozar. Dice, Señor, ayúdame, me voy a ir temprano. Y en el seguro te atienden hasta la hora que llegas. Y yo me fui a las 3:30. Llegué a las 4 y le di mi tarjeta y me dijo, hasta que toque tu turno vas a pasar. Y ya eran las 4:05 y salió el que estaban atendiendo y sale el doctor y dijo, ¿quién sigue? Dijo, hay 2 citados más. Digo, hay 2 que van a pasar más uno citado, y el citado era yo. Dijo, pásame al citado. Y dije, gracias Señor. Y llegué a mi casa a las 5:15 de la tarde. Por eso cuando uno trata de agradar a Dios, Dios quita todo lo que estorba. Amén, así Y Él es. es el que te bendice. Nosotros agradamos al Señor y Él se encarga de lo demás. Él nos bendice cuando nosotros le agradamos, cuando le buscamos. Él se encarga de lo demás, mis amados hermanos. En esta noche yo los invito a que ustedes se propongan agradar al Señor. Si ya lo están agradando, continúen haciéndolo. Pero si no, agrádenlo con todo su corazón. Búsquenlo con todo su corazón. Entréguenle su corazón, su vida al 100%. Deje que Él sea el conductor de nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es difícil, porque tenemos quien nos respalda. No estamos solos. El Señor nos ha dejado ese regalo tan grande que es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía y nos dice, levántate, por ahí no es. Si estuviéramos solos fuera difícil, pero no estamos solos.
El Señor nos dejó al Espíritu Santo. En esta tarde, esta es la palabra que el Señor me ha dado para ustedes, mis amados hermanos. Yo me gocé mucho y espero que ustedes hayan gozado y que hayan recibido lo que el Señor les haya dado en esta noche. El grupo puede pasar. El altar está abierto por quien quiera pasar a agradecerle al Señor o quien quiera pedirle que le dé las fuerzas para seguir adelante.